Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Comunismo en Rusia. En 1917, los bolcheviques, encabezados por Lenin, seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov, político ruso y teórico del comunismo, fundador del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue el principal dirigente de la Revolución Rusa, logrando establecer el primer Estado comunista. Sus primeras medidas fueron los decretos sobre la tierra y la paz, y la nacionalización de la Gran Paz por separado con Alemania. Rusia fue convertida en República Socialista Federativa Soviética a raíz de la creación de la URSS en 1922. En el comunismo soviético, por primera vez, se intenta montar un sistema en el que todas las decisiones económicas sean planificadas por el Estado. Toda la propiedad privada sobre medios de producción desaparece, la tierra y las fábricas. El comercio, la construcción, todos los medios de transporte, comunicación e información son propiedad y están controladas por el aparato del Estado. Todos los ciudadanos trabajan en los puestos que les ha asignado el gobierno. Todos los bienes y servicios que adquieren o reciben son proporcionados por el Estado. Posteriormente se impuso la política de consolidación del socialismo a un solo país, creada por Stalin, frente a la práctica de la renovación mundial permanente formulada por Trotsky. Él decía que el propietario debía hacerse del Estado. El mundo está preparada para la renovación socialista. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer.
vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajo. El Partido Comunista Mexicano se fundó el 24 de noviembre de 1919, como resultado de un intento de integración de diversas ideas y grupos reunidos en el Congreso Socialista Nacional, celebrado entre agosto y septiembre. Poco tiempo después se adscribió a la Tercera Internacional o Internacional Comunista, órgano fundado por los triunfadores de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, los bolcheviques y su líder Vladimir Ilich Lenin. ¿Cuál era el propósito de la Internacional Comunista? El propósito de la Internacional Comunista era ser el centro organizativo de la Revolución Mundial y tener bajo los mismos lineamientos a todos los partidos comunistas. Desde entonces, pesaron sobre el Partido Comunista Mexicano las acusaciones de ser dirigidos por fuerzas desde el extranjero, títeres de Moscú o imputaciones por el estilo. Si bien aquella ola alcanzó a México, su propia revolución puso un obstáculo a que creciera, opina la historiadora checa Daniela Spencer. Es importante subrayar que el Partido Comunista Mexicano se creó sí con la influencia de actividad de miembros extranjeros, pero también por las bases anarquistas, sindicalistas y socialistas que ya existían en nuestro país desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que conocieron lo que sucedió en Rusia a través de la prensa libertaria. Aquí podemos resaltar lo que Emiliano Zapata le escribió a su amigo Genaro Amezcua en febrero de 1918. Mucho ganaría la humana justicia si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Por su parte, Ricardo Flores Magón describió a la Revolución Rusa en marzo de 1918 como un movimiento que tiene que provocar, quieranlo o no lo quieran los engreídos con el sistema actual de explotación y de crimen, la gran revolución mundial que ya está llamando a las puertas de todos los pueblos, la gran revolución mundial que opera cambios importantísimos en el modo de convivir de los seres humanos. Pero la formación del Partido Comunista fue también fruto del entusiasmo despertado por la primera revolución socialista triunfante en Rusia, el acontecimiento de mayor trascendencia en nuestra época. El estigma del origen extranjero del Partido Comunista Mexicano no desaparecería nunca y sería utilizado a veces por sus propios miembros para atacar al partido o a algún miembro en particular. Fue el caso de su primer secretario general, José Allende, quien al poco tiempo fue expulsado del país por el gobierno del general Álvaro Obregón y expulsado del Partido Comunista Mexicano tras las acusaciones de ser un miembro informante del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. A su regreso a México, el fugaz primer secretario general no participó más en actividades políticas. Había sido reemplazado en el mismo puesto en 1921 por Manuel Díaz Ramírez, a quien solía atribuirse el honor de ser el único mexicano que conoció y trató a Lenin. A partir como delegado del Partido Comunista Mexicano al Tercer Congreso de la Internacional Comunista en 1921,
siendo esto, según la historiadora Daniela Spencer, una confusión, ya que quien conversó con el líder bolchevique fue Charles Phillips, también conocido bajo el seudónimo de Ramírez, originándose la mencionada confusión con Manuel Díaz Ramírez, quien sí estuvo en Moscú en 1921, pero no tuvo una reunión frente a frente con Lenin. Ya antes, el Partido Comunista Mexicano había sido representado por el Indio Roy y por el estadounidense Phillips en el Segundo Congreso de la Internacional Comunista, en julio de 1920, bajo sus respectivos seudónimos, cuando el régimen bolchevique salía victorioso de la guerra civil contra los blancos, zaristas y antibolcheviques, de la intervención extranjera y del aislamiento y la incomunicación con el occidente. La Revolución Mexicana y el Estado nacionalista que tomó el poder, no sin dificultades en su interior, como los levantamientos en armas de muchos caudillos, impregnaron todo el panorama político con un autoritarismo absoluto. Consideraba como el hecho inmortal que justificaba los fines y los medios implantados por el Estado. Todas las fuerzas políticas del país, incluidos los comunistas, quedarían entrampados a través de los años en múltiples discusiones por definir el carácter de dicha revolución, ya sea engrandeciendo su realización o criticando su incumplimiento y exigiéndose retomar el camino revolucionario. Los comunistas, como la mayoría de las fuerzas políticas, se vieron con frecuencia rebasados por los acontecimientos que le siguieron a la Revolución Mexicana. Sin embargo, su perseverante propósito de lograr la unidad a la independencia de los trabajadores, como medio para alcanzar sus objetivos, los guió aún en los momentos más confusos y desoladores. En 1921, los cominternistas se dieron a la tarea de volver a fundar el Partido Comunista, debido a los problemas que lo habían estancado y retrasado. El crecimiento del refundado Partido Comunista Mexicano se dio en un principio de forma lenta y con muchos obstáculos, pero con mejor orden que la primera vez. Durante su primer congreso en el año de 1921, se reconoció la necesidad de modificar la táctica sindical. Se consideraba necesario formar un partido sólido vinculado a su correspondiente base proletaria. El trabajo del Partido Comunista Mexicano en el campo durante esos primeros años ha sido poco trabajado y menospreciado, cuando en realidad sus avances organizativos con los campesinos fue mayor que con los obreros, quienes en su mayoría ya habían sido cooptados por los distintos caudillos y posteriormente por el Estado post-revolucionario. Durante la década de los 20, líderes campesinos con programas políticos radicales, herederos del zapatismo, tuvieron fuertes lazos con el Partido Comunista Mexicano e incluso con la Internacional Campesina, rama que era afiliada a la Internacional Comunista. Los casos más sobresalientes fueron los de Úrsulo Galván en Veracruz, Primo Tapia en Michoacán y José Guadalupe Rodríguez en Durango, quienes plantearon la autonomía del movimiento campesino frente al Estado. A partir de 1922, el Partido Comunista Mexicano contó con algunos representantes parlamentarios en diversas entidades, reflejo del arduo trabajo realizado entre ellos Carlos Palacios, Francisco Moreno y el mencionado Úrsulo Galván en Veracruz, Roberto Calvo en Oaxaca, Luis Monzón, Hernán Laborde, quien después llegaría a ser el secretario general del Partido Comunista Mexicano. Plutarco Elías Calles, firmemente anticomunista, consideraba cualquier reforma como una manera de adelantarse a las demandas de un cambio más radical. Al inicio, el Partido Comunista Mexicano apoyó su gestión presidencial y, sumada a varias medidas radicales de su gestión, llevaron al gobierno de Estados Unidos a declarar que México se era dirigido por los bolcheviques. Nada más incorrecto. Persistentes organizadores, los comunistas impulsaron la creación de sindicatos en trabajos en los que eran inexistentes, organizaron a los desempleados para que presionaran al gobierno, participaron en la formación de los primeros intentos de asociación unitaria que tiene la clase obrera mexicana después de la Revolución, apuntándose una gran victoria al participar en la construcción y ganar la dirección de la Confederación General de Trabajadores, como central obrera alternativa a la oficialista Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, creada en 1918, aunque al poco tiempo los dirigentes comunistas salieron expulsados de ella debido al dominio que tomaron los grupos anarcosindicalistas.
Estos y otros casos fueron los nada despreciables intentos de aumentar su influencia en la clase obrera, pero parecen y casi siempre pareció así, muy lejanos de siquiera ponerse en un rumbo revolucionario y radical como lo dictaba la Internacional Comunista. Dictados que, al decir de Rubio Ortiz, pesaron más en contra de la institucionalización del Partido Comunista Mexicano que el propio autoritarismo mexicano. El Partido Comunista Mexicano difícilmente hubiera podido plantear una nueva revolución. ¿Cómo podía entonces presentar el camino hacia el socialismo? Desde un principio el Partido Comunista Mexicano osciló entre el enfrentamiento y la colaboración, participar o no en elecciones, oponerse o sumarse a los levantamientos de los militares, apoyar o no a los gobernantes radicales. Cualquier decisión, además, debía ajustarse, al menos en principio, a la línea general trazada desde Moscú para todos los partidos comunistas. En 1926, durante el Cuarto Congreso, se aceptó la política de frente único con el movimiento obrero y se criticó al partido por alejarse del movimiento de masas y por el izquierdismo radical de su órgano de difusión, el Machete. Durante su 16º Congreso, el PCM planteó como su objetivo general la reorganización completa de la sociedad mexicana y la creación de un nuevo Estado que sería socialista. Para cumplir con su objetivo, planteó como estrategia un proceso denominado Revolución Democrática y Socialista, la que aseguraban no llegaría gradualmente ni por vía reformista, solo trabajando por ella, haciendo participación en diversos movimientos de masas y en la incitación de los acontecimientos políticos. El PCM llegó a asegurar que no concebían la revolución como un deseo o un capricho, sino como la necesidad del proceso histórico para el desarrollo social del país. Por otra parte, el secretario general del PCM, Arnoldo Martínez Verdugo, aseguró que la meta revolucionaria del partido solamente puede ser alcanzada mediante una serie sucesiva de luchas por la democracia, por transformaciones sociales y políticas, las cuales incitan a las masas para participar sobre la toma de decisiones en las cuestiones de la vida nacional y social, haciendo que de esta manera el PCM aspirara a conseguir un consenso mayoritario para un cambio revolucionario. Los conflictos político-ideológicos de las ciudades obstaculizaban el progreso del Partido Comunista. En diferencia, el campo resultó ser un terreno fértil para el reclutamiento. De esta manera, de todos los jóvenes partidos comunistas latinoamericanos, el PCM fue el primero en crearse fuertes bases para el campesinado. Irónicamente, en sus inicios, el PCM se negaba a cualquier concepto de reparto de tierras a los campesinos y a cualquier política que planteara un aumento de pequeñas propiedades en manos de estos. Durante su primer congreso, en diciembre de 1921, el PCM propuso una resolución en la cual pretendía hacer entender al proletariado rural lo infructuoso que será el fraccionamiento de tierras en parcelas. En el mismo documento se recomendaba aprovechar las tendencias de los agricultores a labrar una tierra en común. Finalmente, el PCM concluyó que en México las pequeñas propiedades habían sido un fracaso, mientras que por otro lado los campesinos rechazaban aquel comentario. A pesar de esto, el PCM atacaba la lentitud del procedimiento de dotación profesional y el otorgamiento de tierras estatales de mala calidad a los solicitantes campesinos, reconociendo sus dificultades en la siguiente declaración que se emitió en 1924. Combatimos el reparto de tierras en pequeñas parcelas, en camino de formar la propiedad privada. Insistimos en la vista de la naturaleza de la tierra de México, de la pobreza del campesino, de la falta de agua, de la necesidad de instrumentos de labranza en gran escala y de la ideología del comunismo primitivo que todavía persiste entre los indios. En las grandes haciendas deben entregarse los peones para su trabajo en común y en gran escala. A los 3 años de su fundación, el PCM ya había establecido vínculos con movimientos regionales, particularmente las ligas campesinas de Veracruz y Michoacán. Para finales de 1926, el PCM desarrolló un papel de suma importancia en la formación de las Ligas Campesinas Rojas, mejor conocidas como la Liga Nacional Campesina. La Liga Nacional Campesina propugnaba el establecimiento de ejidos cooperativos y a largo plazo la socialización de todos los medios de producción. Y aprovechando el ya poderoso radicalismo del movimiento campesino en Veracruz, la LNC defendió la revolución proletaria y la formación de un movimiento obrero campesino como clave de una transformación agraria global. En 1927, el PCM modificó de manera importante su política, siguiendo sus tradicionales demandas de
1. La completa disolución de los latifundios y su reparto, sin indemnización, a los campesinos pobres. 2. El establecimiento de impuestos progresivos para crear un fondo de inversión para los campesinos. Y 3. El establecimiento de precios relativos más justos entre la producción agrícola e industrial. Sin embargo, por primera vez, el partido aceptaba que el enorme atraso de producción agrícola en México y los limitados recursos financieros del gobierno hacían que fuese necesario el adoptar como medida transitoria la creación y el desarrollo de pequeñas propiedades campesinas de acuerdo con los puntos 1, 2 y 3 mencionados con anterioridad. A su vez, esto fue el causante de que a finales de la década de 1920 la PCM rompiera toda relación con la LNC y con su líder nacional, Úrsulo Galván. Con ello, la base campesina del partido y su influencia se vieron considerablemente reducidas. Al mismo tiempo, el PCM fundó su propia organización nacional obrera y campesina, la Confederación Sindical Unificada de México, acto que implicaba una virtual declaración de guerra por parte del partido a las organizaciones reformistas en las que habían trabajado sus miembros durante los años 20. El papel de los intelectuales. La influencia del PCM durante los años 20 fue mucho mayor a lo que sugería su escaso número de miembros y sus limitados logros en el movimiento obrero y campesino. Escritores como Juan de la Cabada, cantantes como Concha Michel y el músico Silvestre Revueltas se aliaron al partido en los años 20 y principios de los 30. La influencia del partido entre los teóricos sociales y los economistas fue menos notable. El economista alemán Alfonso Goldschmidt, quien colaboraba en el Machete y en conferencias y cursos en la Universidad Nacional, influyó en el pensamiento de futuros estadistas económicos y sociales como Narciso Basolch, Jesús Silva Herzog y Vicente Lombardo Toledano. Sin embargo, el aspecto mejor conocido de la participación del Partido Comunista en el mundo cultural fue su vinculación con el movimiento muralista. A finales de 1922, un grupo de jóvenes pintores encabezados por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas y Graciela Amador ingresaron en el pequeño círculo de artistas e intelectuales cercanos al Partido Comunista. A finales de 1922, Rivera, Siqueiros, Orozco y los demás muralistas fundaron su propio sindicato, el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, con el objetivo de defender los intereses de una nueva vanguardia artística. Los pintores se veían a sí mismos como trabajadores que debían defender sus condiciones de trabajo. Eran anticapitalistas y antiimperialistas comprometidos. Estaban a favor del trabajo colectivo y deseaban vincular su trabajo creativo con las necesidades de la sociedad revolucionaria en evolución. Pocos meses después de que se formó el sindicato, este empezó a publicar un periódico quincenal, El Machete, que se convirtió en un órgano no oficial del PCM, sino hasta mayo de 1925. El periódico ofrecía vívidos reportajes sobre las luchas obreras y campesinas, magníficas obras de arte, caricaturas y corridos revolucionarios, que lo convirtieron en el órgano comunista más atractivo y de mayor éxito de los que se publicaban en América Latina. El giro a la izquierda. El antiparlamentarismo del PCM contradecía la estrategia de la Comintern en 1921. La declinante fortuna del movimiento revolucionario en Europa y la necesidad de reconstrucción económica en la Unión Soviética produjeron un cambio en la postura de la Comintern, que abandonó la defensa agresiva de la teoría ofensiva por una estrategia de frente unido. El ejecutivo del Comintern condenaba ahora con entusiasmo las posturas de la que consideraba como izquierda infantil ultrarrevolucionaria. La Comintern recomendó que el PCM abandonara su postura antielectoral. A mediados de 1923, el PCM decidió participar en las elecciones presidenciales que tendrían lugar al año siguiente, apoyando a Plutarco Elías Calles. Se decía que las elecciones expondrían la bancarrota de la política burguesa y permitirían al partido entrar en contacto con las masas a escala nacional. En 1923, la rebelión del Huertista forzó a los comunistas mexicanos a decidir su posición frente al Estado.
Esta rebelión tenía como objetivo evitar que Calles ocupara la presidencia. El partido decidió no apoyar a la rebelión y puso sus limitados recursos al servicio del gobierno federal. En 1927, el expresidente Álvaro Obregón planeaba obtener un segundo mandato. Se trataba de una pretensión muy controvertida, ya que la Constitución de 1917 prohibía la reelección. El PCM ofreció su apoyo a Obregón durante la campaña por la reelección. Sin embargo, Obregón fue asesinado poco después de haber ganado las elecciones de julio de 1928. El sexto Congreso de la Comintern inauguró una fase ultraizquierdista en la que la lucha de clase contra clase sustituía la consigna de establecer frentes unidos con otras fuerzas de izquierda. Este giro llevó al PCM a patrocinar una coalición electoral independiente, el Bloque Obrero Campesino, que postularía sus propios candidatos en las futuras elecciones. El giro de la izquierda produjo una ruptura entre el PCM. La pérdida más desastrosa fueron las renuncias y expulsiones de todas las figuras dirigentes de la Liga Nacional Campesina. Entre quienes abandonaron el PCM estaban Manuel Almanza y Úrsulo Galván. Las renuncias y expulsiones también afectaron a Diego Rivera, Luis Monzón y el economista Federico Bach. En junio, las oficinas de El Machete fueron clausuradas y 3 meses más tarde la imprenta del periódico fue destruida por fuerzas gubernamentales. La gota que derramó el vaso fue la matanza de 21 campesinos seguidores del PCM en junio de 1930. El Movimiento Comunista Internacional lanzó una campaña mundial de protesta contra las acciones del Estado mexicano. No resulta sorprendente que los dirigentes del PCM tardaran un tanto en reconocer que la llegada de Lázaro Cárdenas al Palacio Presidencial en 1934 señalaba el principio de un muy fuerte giro en el campo social y público hacia la izquierda. A principios de 1935, el PCM comenzó a replantear su línea de acción, convencido de que México no debía estar al margen de la peligrosa evolución de la situación internacional tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania con la ayuda del imperialismo. Por ello, el PCM aceptó la invitación del Sindicato Mexicano de Electricistas para planear una estrategia conjunta en el Comité Nacional de Defensa Proletaria para defender el derecho de huelga, cancelar la posibilidad de un golpe de la derecha encabezado por Calles y eliminar a su grupo, además de promover la movilización de las masas. Con la conformación de la CTM y dada la importancia que ésta adquirió en la orientación del movimiento obrero, el PCM empezó a perder el control sobre la promoción de ese frente popular que finalmente quedó en manos del partido oficial. Desde principios del gobierno cardenista, los obreros agrícolas de la región, con el asesoramiento del PCM y el apoyo de los obreros industriales, comenzaron a organizarse. En 1936 se unieron en un gran sindicato, la Federación Regional de Trabajadores, y demandaron un contrato colectivo de trabajo. Con esta demanda se emplazó una huelga, la cual fue diferida varias veces debido a la intervención de las autoridades. No obstante, en agosto de 1936 por fin estalló. De inmediato, los hacendados amenazaron con declararse en quiebra y abandonar el país. Por ello, Cárdenas llamó al comité de huelga para proponerle que suspendiera el movimiento con la promesa de iniciar la aplicación de la reforma agraria. Así, el 6 de octubre, el presidente decretó la expropiación y el reparto de tierras. Posición del Partido Comunista Mexicano ante la reforma política. El país se desenvuelve en una crisis en los órdenes políticos y económicos. El Partido Comunista Mexicano afirma es una crisis de los aparatos ideológicos políticos de la burguesía, todos los partidos políticos, sindicatos y de la organización campesina controlada por el régimen. El Partido Comunista Mexicano es un partido de oposición al gobierno de la nación y al sistema. El Partido Comunista Mexicano se plantea organizar una amplia coalición de fuerzas dirigidas contra el régimen político despótico, con sectores de la burguesía de pensamiento liberal, limitados en su actividad política debido al sistema de partido único, a las restricciones legales
y extralegales para organizar partidos. Aquí se hace una distinción entre burguesía pequeña y pequeña burguesía. La burguesía pequeña, que es numerosa y que ha sido castigada considerablemente por la política económica del Estado y la crisis del capitalismo. El Partido Comunista Mexicano caracteriza la crisis del país como una crisis de estructura, mayor penetración del capital imperialista en todas las ramas de la economía, agudización de las formas de entrelazamiento y supeditación del gran capital mexicano a los consorcios internacionales, desnacionalizando la economía mexicana. Aceleración de los procesos de concentración y centralización de capital y deterioro creciente de las condiciones de producción en las empresas medianas y pequeñas. Agravamiento de todos los fenómenos de inestabilidad monetaria y de las desigualdades en el desarrollo capitalista, tanto desde el punto de vista regional como desde las diferentes ramas de la economía. Dificultades para mantener ritmos estables y de inversión y crecimiento, disminución de los ciclos que separan una recesión económica de la siguiente. Acrecentamiento de las desigualdades en la distribución del ingreso nacional con un mayor empobrecimiento de las masas, aumento del desempleo y subempleo e incapacidad para mantener la proporción de la población económicamente activa. Todo esto hace que el Partido Comunista Mexicano considere al Estado como un reflejo de las necesidades económicas de la clase que tiene el poder económico. Objetivos y metas del Partido Comunista Mexicano. 1977. El Partido Comunista Mexicano lucha por alcanzar la reforma política, en donde ésta sea democrática, donde respete el voto del ciudadano, donde garantice libertad de organizarse en cualquier partido político sin presiones de ninguna clase, amnistía general a los presos, procesados y perseguidos políticos, modificaciones a la Ley Federal Electoral, Ley del Trabajo, Ley de Reforma Agraria, Código Penal y a todas aquellas leyes que de una u otra forma coarten el respeto a los derechos de los ciudadanos. Caracterización de la reforma política. Una vez anunciadas las comparecencias de personas, grupos y partidos políticos ante la Comisión Federal Electoral, el Partido Comunista Mexicano caracterizó la reforma política que pretende el gobierno. Según se puede observar, se suscribe a modificar los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos sin cambiar las normas y las prácticas restrictivas de la participación política de los mexicanos, con la pretensión de mantener el control y el monopolio político. Proposiciones para la reforma política. Por contraparte, el Partido Comunista Mexicano entiende a la reforma política en un concepto mucho más amplio que la reforma electoral. Ninguna reforma electoral tendrá efectividad si no es acompañada de medidas más generales que atañen al ejercicio pleno de las libertades democráticas. Las medidas que propone el Partido Comunista Mexicano para hacer de la reforma política una reforma profunda son
la democratización de la ley federal electoral y de sus correspondientes en los estados, la democracia sindical, el acatamiento al derecho de huelga, la libertad de afiliación de los miembros de los sindicatos y la eliminación de la obligatoriedad de incorporarlos en masa a cualquier partido político, abolir el registro sindical y todas las disposiciones que permiten la intromisión del Estado en las organizaciones de los trabajadores, la observación ilimitada del derecho de sindicalización y de los obreros agrícolas, la liquidación de los métodos represivos, en especial de las torturas y del espionaje que realiza la anticonstitucional Dirección Federal de Seguridad y otros cuerpos policiales, la reforma del título segundo del Código Penal Federal que establece y sanciona los delitos políticos, la renuncia a utilizar el ejército con fines represivos, la observación cabal de la libertad de prensa y la utilización igualitaria y permanente por los partidos políticos de todos los medios masivos de comunicación social como vehículos de difusión y educación política.